Hola, mi nombre es Frida. Les doy la bienvenida al seminario de dibujo. Les doy la bienvenida a este nuevo curso. El curso del seminario de dibujo dictado por el artista Sergio Ordoin. Hoy nos ocuparemos de la clase número 3. Clase 3, la línea y el rizoma. Sobre tramas y texturas en el dibujo. Haced rizoma y no raíz, no plantéis nunca. No sembréis, horadad. No seáis ni uno ni múltiple, sed multiplicidades. Haced la línea, no el punto. La velocidad transforma el punto en línea 22. Sed rápidos, incluso sin moveros. Línea de suerte, línea de cadera asterisco, línea de fuga. No suscitéis un general en vosotros. Nada de ideas justas, justo una idea, gadar y tened ideas cortas. Haced mapas, y no fotos semidibujos, sed la pantera rosa y que vuestros amores sean como los de la avispa y la orquídea, el gato y el babuino. Guattari Deleuze, página 28 a 29. En un rizoma no hay puntos ni jerarquías. Solo hay líneas. Líneas cortas, breves. No hay noción de unidad, de forma cerrada. No se expresa la lógica binaria de sujeto-objeto, figura-fondo. Quería comenzar esta introducción a la clase de hoy sobre texturas y tramas con la introducción de un libro de Félix Guattari y Gilles Deleuze llamado Rizoma. Rizoma es un texto clásico del siglo XX. Siguiendo a Guattari, Deleuze podría interpretarse como un croquis que debe ser producido, descentralizado, sin jerarquías. El concepto lo toman a modo de metáfora de la biología. El rizoma nunca perece en su centro porque carece del mismo. El rizoma no es la raíz de un solo árbol, sino podría ser el conjunto de las raíces de todos los árboles de un bosque. Implica la ruptura de un modelo lineal, de un principio y un final, la ruptura de la idea de progreso, por ejemplo, en la historia. En este caso hacemos referencia a ruptura de la realidad lineal del dibujo. De dejar de pensar la línea como frontera. La línea que define los contornos y por ende define su fondo. Una figura delineada que define el universo. En este caso hacemos referencia a la línea múltiple que rebasa la unidad. La línea rizomática que hace rizoma en el dibujo. Esto último es un pleonasmo. Dice Guattari Deleuze que no hay unidad que sirva de pivote en el objeto o que se divida en el sujeto. No hay una línea, solo hay multiplicidades de líneas sin jerarquía. El dibujo no es representación del mundo según suele pensarse, hace rizoma con el mundo, es parte del mundo y lo construye con sus líneas. El dibujo desmaterializa sólidamente al mundo en sus líneas, como un rizoma de tramas y texturas. Pero como un rizoma y no como dice Guattari y Deleuze el dibujo que, el mimetismo es un mal concepto, producto de una lógica binaria, para explicar fenómenos que tienen otra naturaleza. Tramas y texturas visuales. Todo lo que vemos tiene una textura y todo lo que vemos puede ser interpretado como una trama. Para empezar la clase de hoy quería simplemente señalar por un lado una posible diferencia entre los conceptos de textura y trama y por otro, enviar algunos ejemplos de las mismas. Si van al diccionario, ambos conceptos aparecen como sinónimos. Por otro lado, para empezar a distinguirlos, el concepto de textura hace referencia en primer lugar a las propiedades táctiles de un objeto, o sea, su superficie material, que percibida en nuestro caso de la posibilidad de transmitir a partir del dibujo las cualidades táctiles de los objetos, los aspectos ápticos de las superficies y por otro lado, el concepto de trama, un poco más extenso y diverso, en su concepto más cercano a los que nos convoca, hace referencia a una estructura de hilos. Malla o cables, dispuestos en forma lineal en diferentes series. La trama puede estar dada por puntos también. En nuestro caso usamos los términos para definir situaciones del dibujo. En este sentido, textura estaría definida por los grafismos que están orientados a simular superficies o rugosidades de materiales que pueden o no tener su correlato material, pero que no poseen una disposición simétrica o relativamente simétrica e irregular. Las hay, naturales, arrugadas,
brunidas, esplendentes, etc. Mientras que las tramas serían aquellos grafismos realizados con líneas con diferentes disposiciones, paralelas, transversales, en cruz, diagonales, pero susceptibles de ser sintetizadas en un módulo de generación que se repite. Una trama a la distancia puede ser percibida como una textura. La distinción entre ambos conceptos es solo pragmática y está abierta a nuevas revisiones. Las texturas organizan la obra. Las tramas y las texturas están integradas por un conjunto de elementos semejantes o próximos dispuestos a una distancia análoga. En el caso de las tramas pueden ser líneas, puntos, trazas. En el caso de la textura estaría definida por elementos no tan distinguibles y ayudarían a aumentar una percepción táctil del boceto. Existen imágenes en las que el elemento expresivo más importante es la trama y la textura. Incluso puede ser el único elemento configurador de la obra. Con las tramas y texturas vamos a lograr obtener variedad de valores de grises. Cabe hacer la aclaración conceptual, que no es absoluta, podemos discutir sobre el tema. En este sentido entonces, trabajaremos con texturas y tramas combinadas. Algunos prefieren hablar de texturas solamente y diferencian entre texturas orgánicas y geométricas. Estas últimas serían las tramas. Una posible diferencia estaría dada por el patrón de generación de las mismas. Mientras las tramas lineales seguirían un patrón más rígido, por ejemplo líneas diagonales, las texturas siguen un patrón más aleatorio e irregular. Con respecto al trabajo de hoy, les pedimos que realicen previamente una selección y acopio de un banco de texturas para el práctico, antes de iniciar con los dibujos. Vamos a trabajar con carbonilla y los que deseen usar marcadores, microfibras y tintas serán bienvenidos. En el caso de la tinta no es para que usen valor por aguada, sino tramas lineales y pueden usar sellos para lograr diferentes texturas. Si dibujan los contornos de las formas, que sea con una línea suave. El protagonismo del dibujo debe estar dado por las tramas y las texturas y eliminando en lo posible las líneas de contornos de las formas. Vamos a trabajar en clase sobre estos 4 tipos de ejercicios aproximadamente. 1. Líneas transversales. Con una línea partimos del borde izquierdo de la hoja. Cuando llegamos al objeto lo atravesamos de forma libre y luego salimos hacia el borde derecho con la misma línea. Luego partimos del borde superior de la hoja. Cuando llegamos al objeto lo atravesamos de forma libre y salimos hacia el borde inferior. Repetimos el ejercicio con 10 líneas de cada transverso. Luego rellenamos las distintas zonas tanto del fondo como del objeto con distintas tramas y texturas. 2. Trama de líneas abiertas y formas cerradas. El fondo realizarlo con una trama de líneas cortas abiertas. Los objetos centrales con una trama de formas cerradas irregulares. La trama puede ser plana o tomar el volumen de los mismos. 3. Trama de líneas rectas direccionales. Dibujar el modelo con líneas rectas simples o en cuadrículas, paralelas o diagonales a los volúmenes que interpretan. 4. Texturas visuales. A partir de puntos, trazos cortos de líneas, comas, líneas curvilíneas tratar de interpretar las texturas de las diversas superficies. Les dejo algunos ejemplos de tramas y texturas del dibujante Edward Gorey y otros de Vincent van Gogh. Nos vemos la próxima clase.